Es el momento que más teme cualquier chico soltero. Porque aunque hayas conseguido salir con la chica más popular y hermosa del instituto, eso no significa que puedas conservar su corazón. Cuanto más guapa es ella, más inseguro te sientes tú. Siempre tienes miedo de que te deje por otro. A veces basta con que no responda a un solo mensaje para que te pases toda la noche dándole vueltas a la cabeza. Y como era de esperar, al día siguiente la chica más popular le envió un mensaje diciéndole que saliera un momento. No hacía falta pensarlo mucho, seguro que iba a terminar con él. Ryuto ya se había preparado mentalmente. Aunque lo fueran a dejar, jamás se arrepentiría. Aunque hubiese sido una relación breve, de verdad había sido feliz. Gracias por venir aquí, Shirakawa-san. Aunque solo haya sido por poco tiempo, pero... Ryuto se quedó totalmente en shock. Shirakawa no lo había llamado para cortar con él. En realidad quería presumir de una funda limitada para el móvil que acababa de conseguir. Y además también le había comprado una a él. El protagonista se quedó sin palabras. Nunca había tenido novia. La vez que reunió el valor para confesarse a Shirakawa, en realidad lo hizo como castigo de un juego. Pero el amor que sentía por ella era completamente sincero. Aunque Shirakawa había aceptado su confesión, mucha gente sabía que probablemente solo lo había hecho por diversión. Con esa belleza perfecta, ya había salido con decenas de chicos. Su experiencia amorosa y su círculo social eran completamente distintos a los del protagonista. Las palabras de sus amigos volvieron a resonar en su cabeza. Miró a su novia perfecta y se quedó callado. Resultó que Shirakawa no había ignorado sus mensajes a propósito. Simplemente había tardado muchísimo en la cola para comprar la funda y ambos tenían el móvil apagado. Quedaba confirmado, los dos eran guerreros del amor puro. Además, el regalo era para celebrar su primer aniversario de una semana saliendo juntos. Entonces el protagonista se sinceró y explicó el verdadero motivo de su miedo. En el pasado ya se había confesado una vez. Fue a la chica que se sentaba a su lado en clase. Como ella siempre le daba la impresión de que quizá estaba interesada en él, reunió valor por primera vez en su vida y le declaró sus sentimientos. Kurose-san, me gustas. ¿Quieres salir conmigo? Lo siento, yo pensaba que Kashima-kun era solo un buen amigo. Desde aquella vez nunca más volvió a tener confianza en sí mismo cuando se trataba de chicas. Sin embargo, la chica más popular se sintió afortunada. Si aquella otra no lo hubiese rechazado, entonces Ryuto no habría terminado conociéndola a ella. Poco a poco la relación entre ambos fue mejorando. Aún así, el protagonista todavía no se atrevía a hablar mucho con su novia en el instituto porque sabía perfectamente que eso llamaría la atención de todos. Por suerte, Shirakawa siempre le daba seguridad. Cada vez encontraba una forma de demostrarle su cariño, incluso con cosas tan pequeñas como las fundas de móvil. Pero la mala noticia no tardó en llegar. A su clase se incorporó una alumna transferida. El protagonista se quedó paralizado, porque era precisamente aquella antigua compañera a la que le había confesado sus sentimientos. Yo pensaba que solo éramos amigos. Soy María Kurose. ¿Kurose-san? Este es el momento que más envidia da a cualquier soltero. El protagonista había pasado 18 años completamente solo y por fin había conseguido novia. Y no una novia cualquiera, sino la diosa del instituto, perseguida por todos. Aquel mismo día, la chica lo invitó a su casa, pero ni siquiera había pasado una semana cuando apareció una alumna nueva en clase, la primera chica que le había gustado de verdad y la que lo había rechazado después de que él reuniera todo su valor para confesarse. Para un chico de 13 años, aquello fue un golpe durísimo. El protagonista intentó mantener las distancias, pero jamás imaginó que su antiguo amor se disculparía con él. En aquella época todavía no entendía lo que era el amor. Por un lado, tenía a la bellísima diosa del instituto, por el otro, a su primer amor. Si fueras tú, ¿a quién elegirías? Yo desde luego elegiría a la novia popular. Además, hasta sus amigas son guapísimas. Pero el protagonista, evidentemente, les tenía mucho respeto, sobre todo a una de las amigas de Shirakawa, que tenía fama de ser una chica explosiva. Bastaba con que le lanzara una mirada un poco seria para que él se pusiera nervioso. Sin embargo, en realidad era muy buena persona. Incluso le dijo en primado la fecha de cumpleaños de Shirakawa y le preparó una estrategia perfecta. Solo tenía que llevar a la chica al lugar correcto y ella se pondría feliz al instante. Cuando se cansaran, podían ir a tomar té con leche a una tienda local. El plan funcionó.
Como dicen, nadie conoce mejor a una chica que su mejor amiga. Pero el protagonista también se lo tomó muy en serio. Antes de la cita se recorrió todas las tiendas de té con leche de la zona. Probó una por una y anotó en un mapa la ubicación, el sabor y los ingredientes de cada sitio. Todo eso solo para preparar bien la cita de ese día. Luego acompañó a Shirakawa a probar las bebidas una por una, hasta encontrar la que más le gustaba. Y Shirakawa no decepcionó. Le dio a probar su propio té con leche. La reacción del protagonista fue completamente realista. Aquel simple sorbo le supo a gloria. Ella después le dio otro trago a la bebida, y sinceramente, a cualquiera le daría envidia. Al ver a otras parejas intercambiando pequeños regalos, el protagonista se sintió un poco mal, porque estaba prácticamente sin dinero. Sumando todo lo que tenía encima, apenas llegaba a 1000 yenes. Pero a la chica más popular no le importó en absoluto, porque para ella el mejor regalo era aquel mapa lleno de marcas y notas que él había hecho con tanto esfuerzo. Sin embargo, esta relación tan dulce estaba a punto de romperse. La chica popular fue llevada a una habitación por otro chico, mientras que el protagonista recibió una confesión de su primer amor. ¡Qué coincidencia! En aquel entonces no entendía el amor, pero ahora sí creo entender lo bueno que tiene Ryuto. Pero como ya se había dicho, ambos eran guerreros del amor puro. Shirakawa rechazó de inmediato la confesión del otro chico, afirmando que ya tenía novio. No decía su nombre, porque era algo tímida, pero incluso si todo el mundo llegara a saberlo, ella no sentiría vergüenza alguna. El protagonista, por su parte, también terminó arriesgándolo todo. Cuando su antiguo amor habló mal de Shirakawa a sus espaldas, se enfureció de verdad. «Yo soy el novio de Shirakawa-san». El chico planeó llevar a su novia a pasear en barca solo para poder aprovechar el momento de subir y cogerle la mano. Pero obviamente su plan fracasó. Ella saltó de un brinco y subió a la barca por su cuenta. Sin embargo, lo que jamás esperaba fue que una vez dentro, la chica lo quesara. La razón era simple. Ella había salido con muchos chicos y tenía mucha experiencia. Podía adivinar al instante lo que el protagonista quería hacer. En cambio, nuestro protagonista era un chico inseguro, soltero durante 18 años. La forma en que acabaron saliendo es una historia larga, así que mejor no entrar demasiado en eso. Para ella, Ryuto era diferente. Los otros chicos con los que había salido se abalanzaban sobre ella enseguida, pero Ryuto no era así. Él siempre pensaba primero en ella antes que en sí mismo. Pero justo cuando apenas llevaban una semana disfrutando de su relación, llegó la nueva alumna transferida. Resultó ser la primera chica de la que Ryuto estuvo enamorado y la misma que lo había rechazado cuando se confesó. Aquello se convirtió en una de sus mayores heridas emocionales. Ahora además, esa antigua compañera terminó sentándose a su lado en clase y, para colmo, confesándosele a él. La trama ya era completamente absurda. Y todavía había algo aún más extraño. Se reveló un secreto impactante. Esa antigua compañera y la novia actual del protagonista eran hermanas gemelas. La confesión no se debía realmente a que estuviera enamorada de él, sino a que quería arrebatarle a su hermana todo lo que tenía. Desde pequeña, ella era muy introvertida, mientras que su hermana, Shirakawa, era alegre y extrovertida y toda la familia la prefería. Por eso terminó marchándose a vivir sola con su abuelo. En lugar de juzgarla moralmente, el protagonista no dejó de consolarla. Shirakawa también sabía toda esta historia. Quería contársela al protagonista en la cita anterior, pero los interrumpieron y luego se olvidó. Aún así, su relación sentimental no cambió. Al contrario, el protagonista quiso entenderla todavía mejor. Por eso fue a consultar a sus dos mejores amigos sobre un asunto importantísimo. ¿Cómo demonios podía quesar a su novia con elegancia? Pero por desgracia, sus dos amigos también eran solteros sin experiencia. Ante esa pregunta, sus cerebros prácticamente dejaron de funcionar. Aún así, siguieron siendo buenos amigos y elaboraron un plan. La idea era utilizar un obstáculo cerca del lago del parque para hacer que la chica perdiera el equilibrio y así el protagonista pudiera actuar. Ryuto se lanzó decidido, pero una vez más, el plan fracasó. Shirakawa se subió a la barca sin problemas. Más tarde, el protagonista siguió algo deprimido, preguntándose cómo podía llegar siquiera a cogerle la mano. Pero Shirakawa interpretó mal su estado de ánimo. Creyó que él estaba así
porque quería romper con ella. Por suerte, él se explicó enseguida y dijo que solo quería volver a montar en la barca una vez más. Era un plan muy torpe, probablemente el menos elegante posible. Esta vez él subió primero y, fingiendo preocuparse por ella, le tendió la mano. Shirakawa la tomó sin dudar. Ya en la barca, ella dijo que ese viaje había merecido la pena, porque por fin había podido darle la mano a Ryuto. Y al oír eso, el protagonista se sintió completamente identificado. Resultó que ambos habían querido cogerse de la mano desde hacía tiempo, pero no habían encontrado la ocasión adecuada. Después de bajar de la barca, Shirakawa no soltó su mano. Quería seguir caminando así con él. Pero una escena así también da mucha vergüenza. Supongo que si fuera el primer beso, no sería menos vergonzoso. Cogerse de la mano y besarse, ambas cosas dan vergüenza. Este protagonista no era normal. Llevaba menos de un mes saliendo con Shirakawa y por la noche ya había activado el modo pareja al máximo. Aquel día, como de costumbre, le estaba dando clases de inglés. Gracias a su ayuda, Shirakawa, que ni siquiera entendía los tiempos verbales, consiguió aprobar el examen parcial. Para agradecérselo, ella lo invitó al día siguiente a la playa. Los dos estaban tan dulces que hasta Kurose, que estaba observando a su lado, los miraba con envidia. En cuanto sonó el timbre, Kurose se acercó al protagonista y le pidió que también la ayudara con el inglés. Pero el protagonista, después de haber leído su Biblia del amor, solo tenía ojos para Shirakawa, así que la rechazó sin dudar. Aún así, Kurose no pensaba rendirse. Si no podía acercarse a él en persona, al menos intentaría hablar con él por mensajes. Como eran compañeros de clase y además hermana de Shirakawa, el protagonista no tuvo valor para negarse. Al día siguiente, él y Shirakawa fueron a la playa. Al verla en bañador, el protagonista sintió que estaba soñando. ¿Cómo era posible que él, un chico como él, estuviera teniendo una cita en la playa con una chica tan guapa y en bikini? La felicidad le había llegado de repente. Y no solo eso, Shirakawa incluso le pidió que le pusiera crema solar. Era una petición imposible de rechazar. Él aceptó, por supuesto, pero ella no se conformó con que le pusiera crema en la espalda. También quería que le cubriera la zona bajo los tirantes del bañador. Y claro, un chico sin experiencia amorosa como él jamás había vivido una situación así. Para contener su imaginación desbocada, no le quedó otra que repetirse frases absurdas mentalmente como si fueran un mantra. Al final, consiguió aplicarle la crema, pero él mismo terminó al borde del colapso. Entonces empezó a llover con fuerza. Los dos corrieron a refugiarse en una posada cercana. La dueña les explicó que si alquilaban 2 habitaciones separadas, costaría $80 por persona, pero si alquilaban una sola para los dos, les salía mucho más barato. No se sabe si aquella mujer quería ayudarlos adrede, pero ambos eligieron sin pensarlo la habitación doble. Una vez dentro, el protagonista dejó que Shirakawa se duchara primero, mientras él se cambiaba y se ponía el yukata. En cuanto empezó a pensar que quizá esa noche pudiera ocurrir algo indescriptible, su cabeza se disparó sola. Para volver a la normalidad, empezó incluso a hacer abdominales. Después, cuando se duchó y salió, vio la cama doble y su mente se llenó todavía más de ideas. Entonces miró a Shirakawa. Incluso sin maquillaje, seguía siendo preciosa. Y cuando se sonrojaba, aún más. Cuando llegó la hora de dormir, ella le preguntó, ¿estás bien? ¿Crees que podré dormir? Él, aunque de verdad quería avanzar, decidió esperar. Su famosa Biblia del amor le decía que no debía precipitarse, sino esperar a que Shirakawa también quisiera. Ella le confesó que se sentía mal al verlo aguantándose tanto. Entiendo, entonces hoy vamos a dormir juntos, ¿vale? ¿De verdad está bien? Sí. Con que sepas lo que siento por ti, ya me basta. Entonces el protagonista acabó diciéndole las palabras más directas de todas. Porque me gustas. Shirakawa quedó completamente rendida ante esas palabras. Para expresarle lo mucho que también lo quería, se levantó y dejó que él la abrazara.
Ese fue su primer abrazo desde que empezaron a salir. Ella expresó su deseo de que cuando llegara su segundo mes de aniversario, pudieran seguir estando así. Y al final, aunque no pasó nada más, ambos pasaron una noche dulcísima. Pero al mismo tiempo, Kurose ya no podía contenerse. El protagonista seguía sin responderle a sus mensajes, así que decidió poner en marcha un plan brillante. Al día siguiente, el protagonista acompañó a Shirakawa a su casa y luego se disponía a regresar a descansar, porque sinceramente, con una chica tan guapa durmiendo al lado, no había pegado ojo. Pero entonces apareció Yamana, que estaba trabajando cerca, y lo invitó amablemente a comer. Aprovechó para hacerle una pregunta. Si Shirakawa era de esas novias muy pegadizas, de las que te mandan muchas buenas noches cada noche, el protagonista reconoció que sí, que a veces pasaba, pero añadió que a él eso le gustaba, que le hacía feliz ver tantos mensajes suyos. Pero Yamana le explicó algo preocupante. Precisamente por esa forma tan intensa de ser, todos los novios anteriores de Shirakawa habían terminado quejándose de que era demasiado agobiante. Casi siempre rompían con ella alrededor de los 2 meses de relación, e incluso algunos ya tenían otra chica preparada antes de dejarla. Desde entonces, la barrera de los 2 meses se había convertido en una especie de cruce fatídico en la vida amorosa de Shirakawa. El protagonista, que se había leído su Biblia del amor, juró en ese instante que jamás permitiría que algo así ocurriera con ellos. De camino a casa, recordó la promesa de la noche anterior y reafirmó su decisión. Entonces recibió una llamada de Kurose. Ella estaba fingiendo ser Shirakawa, diciendo que se le había quedado sin batería y que por eso estaba usando el teléfono de Kurose. Le dijo que fuera al instituto porque tenía algo importante que decirle. Él sospechó un poco, pero al oír que supuestamente se trataba de algo importante de parte de Shirakawa, fue igualmente. Ahí le esperaba Kurose, vestida exactamente como Shirakawa. Ryuto, quiero estar contigo. Este protagonista era de otro nivel. Ayer mismo había pasado una noche preciosa con su novia y ahora su antigua compañera, disfrazada como ella, se le estaba confesando. En un instante pensó que quizá la suerte no podía ser tan generosa, pero enseguida recordó el abrazo con Shirakawa de la noche anterior y notó que algo no encajaba. La mujer que tenía delante no olía igual, y solo había una persona capaz de hacerse pasar por Shirakawa de esa manera, su hermana, Kurose. Descubierta, Kurose decidió ir con todo. Declaró sin rodeos que haría lo que fuera para que aquella noche se convirtiera en su primera vez, y le prometió que si aceptaba hacer cualquier cosa con ella en el almacén del gimnasio, jamás se lo contaría. Cualquier otro chico quizá habría aceptado, pero nuestro protagonista, armado con su Biblia sentimental, la rechazó rotundamente. En ese momento, ambos oyeron ruidos fuera. Era el guardia nocturno del colegio. Al ver abierta la puerta del almacén, se acercó enseguida, porque ese lugar era famoso por los incidentes. Pero cuando abrió la puerta, no encontró a nadie. El protagonista y Kurose ya se habían escondido. Después, Kurose se quitó el disfraz y admitió que seguía sin poder reprimir lo que sentía por él. El protagonista se quedó completamente descolocado. No podía evitar pensar, vaya, ahora sí dices que me gustas, pero cuando me confesé en secundaria, me diste largas. Al día siguiente fue al instituto como siempre, pero nada más entrar, recibió miradas de desprecio. Sus amigos le preguntaron si de verdad había sido infiel con Kurose. En el muro del instituto circulaba una foto suya de la noche anterior. Todo se había ido al desastre. Justo el día anterior le había jurado a Yamana que jamás traicionaría a Shirakawa. Si ella veía aquella imagen, seguro que todo se malinterpretaría. Para evitar que la situación empeorara, fue corriendo a preguntarle a Kurose si ella había publicado la foto. Ella negó saber nada, y parecía sincera. Pero cuando llegó a la entrada, se encontró con Yamana y Shirakawa. Ahora sí que no tenía forma de limpiar su nombre. Intentó explicarse, pero Shirakawa no fue capaz de aceptar el posible engaño. Su mejor amiga, Yamana, incluso le soltó una bofetada. Después de aquello llegó el verano y con él unas vacaciones de 2 meses.
El protagonista trató de explicarse una y otra vez por mensaje, pero Shirakawa no respondió a ninguno. Al final, incapaz de afrontar la situación, optó por huir del problema apuntándose a clases de verano. Sin embargo, sus amigos le enviaron una foto en la que aparecía Shirakawa en la playa con un hombre desconocido. ¿Acaso ya tenía otro? Entre rabia, dolor y la sensación de ser un inútil, se subió a un tren y fue directamente a la costa. Ahí, efectivamente, encontró a Shirakawa con Yamana en ese restaurante. Además estaba tocando y bromeando con el hombre de la foto. El protagonista sintió una mezcla. Ella le explicó que se había transferido a ese instituto porque su madre y su padrastro se habían divorciado, y por el tema de la matrícula había acabado en ese colegio privado más barato. Además, había escogido precisamente ese centro porque también quería reconciliarse con Shirakawa. Como ya era tarde, él se ofreció a acompañarla a casa. Pero en ese momento un transeúnte chocó con él y se le cayó una libreta de la academia. Kurose vio el material. Él se puso nervioso, porque si Kurose descubría que iban a la misma academia y se lo decía a Shirakawa, eso podía generarle más problemas. Pero Kurose sonrió y confesó que ya lo sabía. Precisamente por su relación con Shirakawa, ella también estaba manteniendo las distancias. Al día siguiente llegó el festival deportivo del colegio. Shirakawa, gracias a su talento natural, ganó su prueba cruzando la meta en primer lugar. El protagonista estuvo animándola desde la banda con entusiasmo. Después de ganar, una compañera la llamó. Quien había venido a verla era la madre de Shirakawa y Kurose. Por otro lado, Kurose y la amiga de Shirakawa participaban en el grupo de animadoras. Kurose le había dicho a su madre que fuese a verla, pero al llegar comprobó que su madre estaba junto a Shirakawa. Se sintió devastada y salió corriendo. Mientras tanto, la madre también explicó a Shirakawa que en realidad había ido a animar a Kurose. Entonces el protagonista y Shirakawa se separaron para buscarla. Kurose estaba sola en la azotea, contemplando el patio deportivo. El protagonista llegó primero y le preguntó por qué no iba con su madre. En ese momento, Shirakawa también apareció cerca de la azotea. Kurose, por culpa de las bromas pesadas que le había hecho antes a Shirakawa, no se atrevía a revelar abiertamente que eran hermanas. Le pidió al protagonista que se marchara. Pero él respondió que Kurose era una persona importante, porque no solo era la hermana de Shirakawa, sino también su compañera de clase. Al oír eso, Kurose ya no pudo seguir reprimiendo lo que sentía por él. Lo que ninguno sabía era que Shirakawa estaba en la entrada y había escuchado toda la conversación. Ella desconocía que su hermana sintiera algo por el protagonista, pero aún más le dolía que él se lo hubiera ocultado. Al día siguiente, ambas presentaron por fin sus diseños del cartel. Esa reunión serviría para tomar la decisión definitiva. El protagonista no podía seguir huyendo de la gran elección. Aunque trató de inclinar la balanza hacia el diseño de Shirakawa, ella notó perfectamente su vacilación. Si tengo que ser sincera, no quiero que nos convirtamos en mentirosos. Si fuera por mis gustos, en realidad prefiero el estilo monótono. Fue probablemente el momento más doloroso para él. Solo pudo contemplar cómo la cerradura electrónica que tanto había reforzado empezaba a alejarse de sus manos. Y todo por una razón. Shirakawa había descubierto que su propia hermana también estaba enamorada de él. Al día siguiente, aunque logró entregar el folleto del festival que habían hecho entre los tres, dentro del equipo no existía ya ninguna comunicación real. Aún así, él quiso hablar con Shirakawa, pero al doblar una esquina la vio hablando por teléfono con alguien desconocido en un tono que parecía muy íntimo. En una relación, las sospechas pueden agotar por completo la mente, y más todavía si la relación ya está en crisis. Viendo que Shirakawa parecía dispuesta a encontrarse con esa persona, el protagonista se puso cada vez más nervioso. Pero aún así no tuvo valor para seguirla. Entonces apareció la amiga de Shirakawa y le contó algo aún peor. Sospechaba que Shirakawa estaba haciendo algún tipo de trabajo sucio por dinero. Días antes la había visto reunirse a escondidas con un hombre y además llevaba un bolso de marca. Como últimamente había oído rumores de que la relación entre ellos iba mal, se apresuró a decírselo. El protagonista afirmó que seguía creyendo en Shirakawa, pero nada más salir llamó inmediatamente pidiendo ayuda. Al día siguiente pidió a Togo que lo acompañara.
Ese día se celebraba el Festival Cultural del Instituto. Ambos estaban pensando cómo descubrir la verdad sobre el misterioso hombre con el que iba a verse Shirakawa, cuando de repente apareció también la amiga de Shirakawa. Togo, al verla, preguntó extrañado: «Un momento, ¿tu novia no será Shirakawa?». El protagonista casi explotó del desconcierto. Al final resultó que Togo no era el exnovio de Shirakawa, sino el ex de otra chica muy cercana a ella, Yamana. El mundo era ridículamente pequeño. Todos se conocían entre sí. Shirakawa había buscado a Togo precisamente por el tema de Yamana, porque quería que los dos volvieran a verse una vez. Pero Togo no se atrevía. En el pasado había abandonado a Yamana por irse con otra chica. Sin embargo, recordó que Yamana le había dicho tiempo atrás que seguía sin poder olvidar a su ex. Si los dos seguían sintiendo algo, ¿por qué no enfrentarlo de una vez? En ese momento, los amigos del protagonista entraron corriendo para avisarle que Shirakawa y Yamana estaban siendo acosadas por dos chicos en otro lugar del festival. Aunque su relación con Shirakawa seguía congelada, el protagonista decidió ayudar inmediatamente. Los dos chicos seguían acercándose a ellas pese a las negativas de Yamana. Entonces apareció el protagonista, tomó de la mano a Shirakawa y se la llevó. Los acosadores se retiraron, pero Yamana se quedó atrás, furiosa y avergonzada. Justo entonces apareció Togo, dejando a todos pasmados. La más sorprendida fue Yamana. Estaba realmente feliz de verlo. Uno de los amigos del protagonista, al ver aquel reencuentro romántico, se animó demasiado y decidió confesarse también a la otra chica, imitando el estilo del protagonista. Pero ella no era Shirakawa. Para ella el amor era algo serio, y detestaba la idea de confesarse como si fuera un todo o nada improvisado. Así que lo rechazó de inmediato. Los amigos del protagonista acabaron con el corazón roto, y él no tuvo más remedio que acompañarlos para consolarlos. Ellos mismos le dijeron que, aunque fueran perdedores, al menos él todavía tenía a Shirakawa. Después de todo lo sucedido ese día, el protagonista comprendió que ya no podía seguir evitando la situación. Tenía que enfrentar de una vez el problema que tenía con Shirakawa. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. A pesar de que seguían volviendo juntos a casa como siempre, Shirakawa ya no mostraba el mismo calor de antes. Desde que descubrió que su hermana también estaba enamorada de él, su trato se había enfriado por completo. Además, el otoño había llegado, y con él ese periodo en el que incluso las relaciones más intensas parecen entrar en una calma incómoda. Ya casi no se decía nada, solo se despedían en el cruce de caminos. Mientras tanto, Yamana sí parecía estar avanzando. Desde que se había reencontrado con Togo, no dejaban de salir juntos, y todo el mundo comentaba que pronto oficializarían la relación. Al día siguiente, cuando Yamana llegó al instituto con unas ojeras tremendas, Shirakawa y su amiga le preguntaron qué había pasado. El protagonista, intrigado, buscó a Togo en la academia esa misma tarde. Togo le explicó que él había entendido perfectamente lo que Yamana quería, pero decidió rechazarla. Si aceptaba en ese momento, su futuro académico se iría al traste. Había elegido entre el amor y el porvenir, y había escogido el porvenir. Además, la había rechazado con firmeza precisamente para cortar de raíz aquella ambigüedad. Por otro lado, Yamana estaba hablando por teléfono con Shirakawa. Aunque Shirakawa trataba de consolarla, al pensar en la distancia que se había creado entre ella y el protagonista, empezó a sentir que se alejaban cada vez más. Una estaba al borde del desamor y la otra atravesando uno en silencio. Yamana terminó yendo a casa de Shirakawa para quedarse con ella y desahogarse. Al mismo tiempo, el protagonista terminó las clases de refuerzo y de regreso a casa se encontró con Kurose. Caminaron juntos durante un rato, pero él le dijo que a partir de ese momento era mejor que no volvieran a hablar a solas. Kurose, aunque seguía enamorada de él, ya había cambiado su forma de ver las cosas. Después de lo ocurrido en el festival deportivo, se había dado cuenta de cuánto se sacrificaba Shirakawa por los demás. Desde pequeñas, Shirakawa siempre le había cedido lo importante, incluso aquellas cosas que significaban mucho para ella. Si Kurose las deseaba, Shirakawa se las entregaba sin vacilar. Y ahora, para Kurose, el protagonista era una de esas cosas. Por eso su único deseo pasó a ser uno:
que Shirakawa pudiera ser feliz. Así que decidió, por su propia voluntad, dejar de acercarse al protagonista. Aunque no tenga experiencia, eso no significa que no haya amado. Yo te di mi primer amor. Gracias, Kashima-kun. Me alegro. Justo después de decir eso, el protagonista sacó el móvil y llamó a Shirakawa, pero en ese instante oyó el grito de Kurose. Resulta que por esa zona del santuario últimamente había habido varios casos de acoso. Por suerte, él llegó a tiempo y después de entregar al sospechoso a la policía cercana, Kurose se dio cuenta de que había perdido uno de sus pendientes. Al día siguiente, Shirakawa fue a buscar al protagonista. Le dijo que se alegraba mucho de que Kurose no hubiera resultado herida, pero también tenía algo más importante que decirle. Shirakawa confesó que en realidad ya había pensado antes en romper con él, y añadió que seguramente él también ya se había dado cuenta. El protagonista se quedó completamente bloqueado. Entonces, al ver pasar a una pareja cerca de ellos, ambos recordaron sin querer todos los momentos felices que habían vivido juntos. Y al ver a un niño pequeño, él recordó aquella vez en que Shirakawa le había hablado e incluso del futuro que imaginaba con él. En ese momento, ya no pudo seguir conteniéndose. Shirakawa también abrió por fin su corazón. La razón de todo no era que hubiera dejado de quererlo, sino justo lo contrario. Lo quería tanto que había empezado a tener miedo. Miedo de que un día llegara a odiarla. Sin darse cuenta, ese amor tan grande había empezado a convertirse en una carga dentro de ella. Y ahora, por fin, ambos estaban diciendo en voz alta todo lo que llevaban guardando tanto tiempo. A partir de aquí, el transcriptor se cortó, así que completo la historia siguiendo el tono y la lógica de lo que viene pasando. El protagonista, con los ojos húmedos, le respondió que él también había tenido miedo todo ese tiempo. Miedo de no estar a su altura. Miedo de que siendo ella tan brillante, un día se cansara de alguien tan corriente como él. Miedo de perderla por no saber cómo actuar, por equivocarse, por quedarse corto. Le confesó que precisamente por eso había ocultado cosas, había dudado y terminado actuando de la peor manera posible. Shirakawa escuchó en silencio. Él continuó diciendo que aunque había habido malentendidos, aunque Kurose se hubiera interpuesto, aunque los celos, la inseguridad y el miedo los hubieran ido empujando hacia una separación, en realidad nunca había dejado de elegirla a ella. Siempre había sido ella, desde el principio. No quería una relación perfecta, no necesitaba una historia de cuento, solo quería seguir estando a su lado. Shirakawa, al oír eso, ya no pudo seguir fingiendo fortaleza. Admitió que había estado observándolo todo ese tiempo, que sabía que él se había esforzado, que había visto cómo intentaba ser mejor, cómo estudiaba por su futuro, cómo incluso en medio de todo seguía pensando en ella. Y precisamente por eso le había dolido tanto la idea de que pudieran separarse. Entonces le confesó la verdad definitiva. No quería romper porque hubiera dejado de amarlo, sino porque lo amaba tanto que temía que si seguían haciéndose daño, terminarían destruyendo algo muy valioso. El protagonista dio un paso al frente y le preguntó directamente si todavía quería seguir con él. Shirakawa se quedó quieta unos segundos. Después, con lágrimas en los ojos, respondió que sí. Pero esta vez quería hacerlo bien. Sin secretos, sin silencios, sin huir de los problemas. Si de verdad iban a seguir juntos, tenían que aprender a hablarse de frente, incluso cuando doliera, incluso cuando la verdad diera miedo. Él asintió sin dudar, y por primera vez en mucho tiempo, los dos se sintieron realmente aliviados. No porque todos sus problemas hubieran desaparecido de repente, sino porque por fin estaban mirando en la misma dirección. Poco después, Kurose también terminó aceptando la realidad. Aunque le dolía, había comprendido que lo que sentía no podía construirse sobre el daño de su hermana. En lugar de seguir compitiendo, empezó a intentar acercarse de nuevo a Shirakawa como hermana. No fue inmediato, no fue fácil, pero poco a poco, ambas comenzaron a derribar el muro que habían construido durante años. Yamana, por su parte, también siguió adelante. Aunque en su historia con Togo no salió como esperaba, dejó de perseguir una respuesta que no iba a llegar.
Esa herida la hizo madurar, igual que al resto. En cuanto al protagonista y Shirakawa, su relación no volvió mágicamente a la fase de luna de miel, pero se volvió más real, más honesta, más fuerte. Ahora ya sabían que el amor no consiste solo en los momentos dulces, los festivales, las citas o los besos en la noria. También consiste en soportar el miedo, los errores, los malentendidos y las dudas, y aún así, seguir eligiéndose. Quizá por eso, después de todo lo vivido, los dos comprendieron por fin qué significaba estar realmente enamorados. No era una emoción pasajera, no era una fantasía, no era solo el impulso de un momento. Era la decisión de quedarse. Y así, aunque el camino todavía tenía muchos giros por delante, ambos dieron un paso más hacia ese futuro del que alguna vez habían hablado entre bromas. Solo que esta vez ya no parecía un sueño tan lejano. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y déjame en comentarios qué otra historia, anime o romance quieres que traiga al canal. Si apoyáis mucho este tipo de contenido, seguiré subiendo más videos así, cada vez mejores. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y no te lo pierdas.